La evolución del sistema nervioso. De todos los organismos multicelulares, los animales son los que responden más rápidos a los estímulos externos. Las actividades de las neuronas son la clave para que se den respuestas rápidas. Una neurona es una célula que puede transmitir señales eléctricas por su membrana plasmática y puede comunicarse con otras células por medio de mensajeros químicos específicos. Neuronas, las grandes comunicadoras. Igual que las demás células del cuerpo, cada neurona tiene un núcleo y organelos, ambos dentro del cuerpo celular. A diferencia de las demás células, una neurona tiene dendritas, que son ramificaciones citoplasmáticas cortas que reciben información de otras células y las comunican al cuerpo celular. Una neurona generalmente tiene varias dendritas y un axón, que es una extensión larga que puede enviar señales químicas a otras células. El cuerpo celular y las dendritas funcionan como zona de entrada de las señales. Estas se esparcen hacia una zona de descarga, la cual se conecta con el axón. Desde aquí son conducidas a lo largo del axón hacia las terminales del mismo. Los tres tipos de neuronas difieren en algo. Una neurona sensorial por lo general no tiene dendritas y un extremo de su axón tiene extremos receptores que detectan estímulos. Una interneurona tiene muchas dendritas receptoras de la señal y un axón. Una neurona motora tiene múltiples dendritas y un axón. El sistema nervioso de los vertebrados tiene dos divisiones, el sistema nervioso central y el periférico. La mayoría de las interneuronas están localizadas en el sistema nervioso central, el cerebro y la médula espinal. Los nervios que se extienden a través del resto del cuerpo constituyen el sistema nervioso periférico. Estos nervios también han sido calificados como autónomos o somáticos con base en el tipo de órganos asociados a ellos. Sinapsis química. La región en donde una terminal del axón envía las señales químicas a una neurona, una fibra muscular o una célula glandular es llamada sinapsis. En una sinapsis, la neurona que envía la señal es llamada célula presináptica. Un espacio lleno de líquido de casi 20 nanómetros de ancho la separa de la zona de entrada de una célula postsináptica que recibe la señal. La sinapsis entre una neurona motora y una fibra del músculo esquelético es llamada una unión neuromuscular. Los potenciales de acción llegan a una unión neuromuscular después de viajar por todo el axón de una neurona motora hasta las terminales del axón. Dentro de estas hay vesículas con moléculas neurotransmisoras, un tipo de molécula señal que transmite mensajes entre las neuronas presináptica y postsinápticas. Integración sináptica. Por lo general, una neurona recibe mensajes de muchas neuronas al mismo tiempo. Una señal entrante podría ser excitadora e impulsar que el potencial de membrana se acerque al umbral, o podría ser inhibidora y provocar que el potencial se aleje del umbral. A través de la integración sináptica, una neurona suma todas las señales inhibitorias y excitatorias que llegan a su zona de entrada. Después de que las moléculas señal hacen su trabajo, deben removerse del espacio sináptico para dejar el camino a las nuevas señales. Algunas se difunden. Cuando un neurotransmisor se acumula en el espacio sináptico, interrumpe las vías de señalización. La unión neuromuscular en la sinapsis entre axones de motoneuronas y fibras del músculo esquelético, el neurotransmisor liberado por la neurona motora es la acetilcolina ACH. Para que la sinapsis funcione adecuadamente, el neurotransmisor debe ser eliminado del espacio sináptico y luego haber realizado su cometido. La integración sináptica es la suma de todas las señales excitatorias que llegan al mismo tiempo a la zona de entrada de la célula postsináptica. Principales neurotransmisores. Acetilcolina ACH. Induce la contracción del músculo esquelético, disminuye la velocidad de la contracción del músculo cardíaco y afecta el humor y la memoria. La epinefrina y norepinefrina, también conocida como adrenalina, acelera la velocidad del corazón y dilata las pupilas. La dopamina hace menos patentes los efectos excitatorios de otros neurotransmisores. La enfermedad de Parkinson afecta a las neuronas que la secretan. Los neuromoduladores.
Los neuromoduladores regulan los efectos de los neurotransmisores como la encefalina y endorfina. El sistema nervioso periférico contiene 31 pares de nervios espirales que se conectan a la médula espinal y 12 pares de nervios craneales que se conectan al cerebro. Cada nervio periférico tiene acciones de muchas neuronas empaquetadas en una vaina de tejido conectivo. Todos los nervios craneales contienen axones de las neuronas sensoriales y neuronas motoras. Los nervios craneales podrían contener axones de neuronas motoras, sensoriales o axones de ambas neuronas. Las células de Schwann se envuelven como rollos alrededor de los axones de la mayoría de los nervios periféricos. También las células de Schwann forman una vaina de mielina que permite que los potenciales de acción fluyan con mayor velocidad, los cuales se propagan a través del citoplasma de un axón hasta que alcanza un nodo. En cada nodo, la membrana tiene muchos canales con compuertas para el sodio que cuando se abren causan que se revierta la diferencia de voltaje. El sistema nervioso periférico se divide en sistemas somáticos y autónomos. La parte sensorial conduce la información de las condiciones exteriores. La parte motora transmite órdenes al cerebro y la médula. Divisiones simpática y parasimpática. Los nervios del sistema autónomo se dividen en dos categorías, simpática y parasimpática. Ambas sirven a los órganos y trabajan antagónicamente. Dan significado a las señales opuestas de tipo y de otro. Las neuronas simpáticas son más activas en los momentos de estrés, emoción y peligro. Su axón terminal libera norepinefrina. Las neuronas parasimpáticas son más activas en los momentos de relajación, cuando liberan ACH en las terminales de su axón, promueven las tareas de supervivencia como la digestión y la formación de orina. La médula espinal. La médula espinal sirve como una supercarretera para el tráfico de información que entra y sale del cerebro y también como un centro de reflejos. Tres membranas llamadas meninges cubren y protegen estos órganos. El canal central de la médula espinal y los espacios entre las meninges son ocupados por el líquido cefalorraquídeo, que sirve de amortiguador y protección para el tejido nervioso central. La porción más externa de la médula espinal es la materia blanca, que son paquetes de axones como una vaina de mielina. En el sistema nervioso central, estos paquetes se llaman tractos en vez de nervios. Los tractos llevan información de una parte a otra del sistema nervioso central. La materia gris constituye el mayor volumen del sistema nervioso central. Consta de cuerpos celulares, dendritas y muchas células neurogliales. En una sección transversal, la materia gris de la médula espinal tiene una forma de mariposa. El prosencéfalo está compuesto por el cerebro, lóbulo olfatorio, tálamo, hipotálamo, sistema límbico, glándula pituitaria y la glándula pineal. El mesencéfalo está compuesto por el techo del cerebro medio. Y el rombencéfalo está compuesto por puente, cerebelo y la médula oblonga. Funciones de la corteza cerebral. Cada mitad del cerebro o hemisferio cerebral está dividido en los lóbulos frontal, temporal, occipital y parietal. La corteza cerebral, la región más externa de la materia gris de cada lóbulo, contiene distintas áreas que reciben y procesan diversas señales. Conexiones en el sistema límbico. El sistema límbico rodea el tallo cerebral superior, gobierna las emociones, asiste a la memoria y correlaciona las actividades de los órganos con el comportamiento de autogratificación como el relacionado a comer y al sexo. A esto se debe que el sistema límbico es conocido como nuestro cerebro emocional y visceral. Las reacciones viscerales invocadas por el sistema límbico generalmente pueden ser inválidas por la corteza cerebral. La corteza cerebral recibe información de manera continua, pero solamente una fracción de esta llega a transformarse en recuerdos. La memoria se forma en etapas. La memoria de corto plazo dura de segundos a horas. Esta etapa retiene algunos datos de información, un grupo de números, las palabras en una oración y así sucesivamente. En la memoria de largo plazo, secciones más grandes de información llegan a almacenarse más o menos permanentemente. La mayoría de los animales tienen un cuerpo bilateralmente simétrico. La evolución bilateral del plan corporal fue acompañada por la señalización.
la concentración de las neuronas que detectan y procesan la información de la parte superior a la inferior del cuerpo y de la frontal a la trasera. Las células de la neuroglia consiste en el mayor volumen del cerebro. Ellas proporcionan un andamiaje para las neuronas, aíslan a los axones de las neuronas, asisten metabólicamente a las neuronas y protegen al cerebro del daño y de las enfermedades. A diferencia de las neuronas, la neuroglia continúa dividiéndose en los adultos. De este modo, la neuroglia puede ser una fuente de tumores cerebrales.